esta propuesta o este anuncio que todavía no está claro cuáles son los bordes, ¿no? Respecto de la condonación del crédito con aval del Estado. Hay un centro de estudios llamado Horizontal que simuló los escenarios posibles de la condonación y señalaba que sería equivalente a 37 veces el presupuesto asignado al proyecto de Sala Cuna Universal, que representa el 0,1% del PIB, incluido como una de las partidas de gasto necesarias del acuerdo propuesto por el Ministerio de Hacienda. Bueno, de esto y más queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Ahí ya lo tenemos, al diputado del Partido Comunista, Luis Cuello. Diputado, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día, Mirna. Muchas gracias por la invitación. Diputado, ¿nos ayuda a entender este anuncio del crédito con aval del Estado? ¿Se trata de una condonación? ¿Por qué ahora? A ver, explíquenos. A ver, yo creo que lo primero y más importante tiene que ver con que existe acá un compromiso de campaña que fue una necesidad, una demanda que surgió hace muchos años atrás por la enorme cantidad de personas que estudiaron, que han estudiado con cargo al crédito con aval del Estado. Un crédito que tenía altos intereses y que eh, hoy día podemos hablar de una cifra superior a los 540.000 personas que están endeudadas con el crédito coral del Estado. Y por supuesto acá hay un juicio de fondo que tiene que ver con que con un cambio de concepción, acá se naturalizó en Chile por efecto del modelo económico neoliberal, el cambio cultural, que era algo normal cobrar por la educación, que fuera un negocio la educación, se habló en un momento, recordemos, de un bien de mercado, y por lo tanto la manera de corregir esa injusticia que tiene que ver con mercantilizar la educación es justamente a través de una condonación del crédito conal del Estado. Por lo tanto, yo creo que esos son dos elementos políticos y creo que es importante decir que esto refleja que existe un compromiso y se mantienen los compromisos desde el punto de vista de recoger las demandas del movimiento social, en este caso el movimiento estudiantil que levantó hace mucho tiempo, para cumplirlo en esta etapa de gobierno. Por lo tanto, creo que es pertinente que se plantee ahora, incluso yo diría que esto estaba demorado, este anuncio. Sin embargo, claro, hoy no conocemos los detalles, lo importante va a ser conocer cuál va a ser el cronograma de la condonación del CAE y también su progresividad. Ya, pero entonces usted no tiene detalle, porque es muy importante saberlo, porque algo esbozó el ministro de Educación, pero quiero entender, porque no es una condonación, es decir, que estos 540.000 personas quedan condonadas de la deuda, se trata de algo distinto, que además va a ser gradual. Explíqueme más o menos, porque no sé si usted tiene los detalles. No, la verdad es que no conocemos detalles, lo vamos a Mm. conocer todos cuando se haga el ingreso del proyecto. Lo que sí yo entiendo de lo que han declarado los ministros en los medios de comunicación tiene que ver con establecer algunos criterios. Eso es lo que uno puede inducir. Y que primero que esto no va a ser universal, sino que va a tener algún criterio de segmentación y también que va a ser progresivo, es decir, no va a ser, digamos, automático o no va a abordar de una sola vez la condonación. Creo que son dos elementos importantes, pero por supuesto para hacer un juicio completo hay que conocer los detalles del proyecto una vez que sea ingresado, según se ha dicho, en septiembre de este año. Pero a mí me parece razonable que esto sea progresivo, que no sea necesariamente universal. Hay que atender también a la situación socioeconómica de cada cual, pero lo más relevante es que se cumpla con el compromiso. Creo que eso es importante. A mí me extraña mucho que la oposición salga con tanta virulencia a atacar este anuncio. A mí me parece que en realidad me da la impresión que lo que la derecha pretende es que el gobierno no cumpla con ninguna promesa y que en definitiva los deudores siguen endeudados, la gente que está recibiendo pensiones de miseria sigue recibiendo sus pensiones de miseria. Es decir, no quieren darle ningún punto al gobierno y más bien creo que ahí a esa razón obedece, a esa razón de fondo, obedece esta reacción tan enérgica, tan crítica por parte de la oposición. Ya, pero que el argumento, ¿qué le parece a usted el argumento que señala que esto tendría un alto costo? Independiente, como usted señala también, cuál va a ser el alcance que tenga esta propuesta, ¿no? Pero hasta ahora lo que se sabe es que supondría, si es que se condonara todo, 3,5 del PIB, considerando que la educación como tal tiene 5,5, o sea, estamos pero completamente escapados. Entonces, hay un argumento ahí también de dónde se ponen las prioridades hoy día. ¿Le parece un argumento atendible, diputado? Yo primero me preocuparía de conocer cuál va a ser el costo real, porque según lo que entiendo y lo que hemos conversado es que esto no va a ser, digamos, en esta conversación, me parece que esto no va a ser universal, no se va a aplicar a todos los deudores del CAE
y por lo tanto, para saber cuánto va a costar, hay que conocer en definitiva cuál va a ser el universo de los deudores que van a ser beneficiados por esta condonación. Y por lo tanto, yo creo que para despejar dudas sería importante también conocer cuanto antes este componente y también, por supuesto, cuál va a ser el cronograma, porque también eso depende, en definitiva, cómo se va a segmentando, cómo se va desfasando en el tiempo el gasto fiscal en esta materia. Sí, pero diputado, una consulta, ¿tiene algo que ver también con la necesidad de hablarle a su sector, que ha sido una de las lecturas que se ha hecho respecto de este anuncio que vino, claro, no era esperado, no estaba dentro de lo posible, digamos, en las conversaciones, tomando en cuenta además que los principales temas por los cuales ha tenido que estar ahí el gobierno dando una pelea fuerte en el Congreso, le consta a usted, tiene que ver con dos reformas que no logra sacar adelante, por reforma previsional y el pacto fiscal. Mire, yo creo que más que con con esa necesidad de hablarle, entre comillas, a un público determinado, yo creo que de lo que se trata acá es poner en el centro cuál es el problema real. El problema real es que existen muchísimas personas, miles de personas que se endeudaron, que pagaron altos costos, que siguen sacrificando una parte importante de su sueldo, que tal vez no sea muy alto, para pagar un derecho que es la educación. Creo que eso es lo de fondo y también la necesidad de dar una señal respecto del cumplimiento del programa. El programa de gobierno, desde luego que ha sido confrontado o más bien, ha sufrido muchas dificultades para avanzar porque tenemos una distribución de las fuerzas en el Congreso que es desfavorable. Imaginemos, teníamos un empate inicialmente en el Senado y ahora estamos en desventaja porque parlamentarios que fueron elegidos por un sector ahora están en otro sector que es la derecha y están defendiendo con mucho entusiasmo a los grupos económicos. Entonces, esa es la realidad que está en el Congreso. Y por lo tanto, frente a esa dificultad, claro que el programa ha sufrido mermas, pero me parece muy relevante que, en definitiva, también aspectos relevantes del programa de gobierno, como este, por ejemplo, finalmente sean sometidos a votación y que de cara a la ciudadanía, bueno, tengamos claro quién está con quién y quién está por beneficiar o quién está por aliviar algo, una deuda como el CAE y quién en definitiva no está dispuesto a ello y prefiere mantener el sacrificio de las personas. ¿Qué le parecen las palabras del economista Oscar Landerreche, que dijo que le parecía inmoral que se le condone la deuda a personas que no han pagado un compromiso? No, yo creo que es un poco exagerado lo que plantea Landerreche. En Chile, recordemos que han existido muchos beneficios a grandes industrias, a la banca, por lo pronto, durante la dictadura militar. eh, y también el Estado ha entregado nichos de negocio a grupos económicos que hoy día se mantienen. Entonces creo que yo más bien situaría la inmoralidad en otro ámbito, que tiene que ver con, por ejemplo, con la industria de las AFPs, donde un derecho que universalmente se considera un derecho social como la seguridad social es convertido en un negocio financiero que genera ingentes ingresos con la plata de los trabajadores. Yo creo que eso sí realmente es inmoral. Es inmoral, en el fondo, enriquecer a un puñado de grupos económicos con el esfuerzo diario de trabajadores que reciben sueldos bastante bajos. Creo que ahí yo situaría la inmoralidad. Diputado, estamos conversando con el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, diputado. Fíjese que a propósito de que se nos viene la cuenta pública el 1 de junio, su colega Marco Ilavaca, del Partido Socialista, decía que el oficialismo no tiene votos para avanzar con ninguno de sus proyectos en menos de 2 años que quedan de gobierno. No hay votos, no se va a poder avanzar. ¿Usted comparte de alguna manera esta visión que uno podría llamar realista? Bueno, lo acabo de mencionar. En el Senado tenemos una desventaja, que es real, es objetiva. Y tal es así que, aún existiendo un acuerdo de gobernanza de la Cámara, eso se revirtió, no se cumplió, y hoy día está la derecha encabezando esa mesa, justamente porque cambió la correlación de fuerza. Lo importante acá, creo yo, es lo siguiente, que más allá de la distribución de fuerza en el Congreso, la política no solamente se define en el espacio institucional, hay muchos otros factores dentro del análisis político que hay que considerar. Y creo que ahí yo también recordaría una discusión que se ha dado este año, en marzo de este año, a propósito de la presencia o la intensidad mayor o menor de los actores sociales en torno a las grandes reformas. Y por lo tanto, yo diría que
por ejemplo, la reforma de las pensiones podría tener mejores perspectivas si existieran mayores expresiones de movilización en torno a ella. Y también, en definitiva, aquí van a aparecer otros elementos como las elecciones de municipales y de gobernadores, porque pensemos lo siguiente, la reforma de las pensiones significa elevar las pensiones a las personas, más allá de la propaganda de las AFP. Entonces, a un elector no le va a dar lo mismo votar por un candidato que sostenga la defensa de las AFP y que impida con su voto, con su actitud en el Congreso, que no se legisle en torno a las pensiones y no se mejoren las pensiones. Creo que eso va a influir también y por lo tanto yo preveo que la derecha también en algún momento puede evaluar estos eventuales costos políticos a la hora de votar reformas tan importantes como la reforma previsional. Creo que al respecto, por eso yo también me explico cuál es el afán de la industria de la AFP de desplegar una campaña multimillonaria para, en definitiva, esparcir toda suerte de fake news, de noticias falsas en relación a la cotización, planteando, por ejemplo, que acá el 6% se le va a quitar a alguien, cuando en realidad estamos hablando de una cotización que es patronal, y que en el fondo se instala un discurso que se opone o estigmatiza la solidaridad, cuando está demostrado en la propia reforma que únicamente el elemento solidario es aquel que va a permitir el aumento de las pensiones actuales, y por lo tanto, solamente para cerrar la idea, creo que de cara a las elecciones que vienen este año, creo que eso va a pesar también en el debate público. Claro, usted dice, diputado Luis Cuella, que el Parlamento no es la única sede, hablemoslo así, para levantar y empujar estos temas. Usted habla de las movilizaciones y claro, uno se recuerda las palabras del senador Daniel Núñez de su partido, donde daba cuenta de aquello, ¿no? Que había tenía que haber un rol ahí que jugar la ciudadanía, pero la verdad, siendo realistas también, ¿no? Y prácticos tal vez, usted ve, o sea, yo le pregunto honestamente, con la mano en el corazón, o sea, usted ve una ciudadanía con ese impulso de querer salir a la calle, de querer hacer una manifestación para sacar adelante reformas. O sea, ¿usted ve ese ambiente, ese estado de ánimo realmente? Yo observo un cambio en el estado de ánimo. Ahora, hay que decir que cuando uno habla de movilización o de organización, no solamente uno tiene que pensar o imaginarse una marcha de miles de personas. Hay múltiples formas, hay un repertorio de acción del movimiento social que se puede expresar de maneras diversas, de campañas de firma, hay muchas maneras. Y yo creo que la experiencia de la Central Unitaria de Trabajadores cuando convoca a esta movilización, a esta jornada del 11 de abril, a mi juicio fue exitosa y superó ampliamente las expectativas en términos de presencia de trabajadores en las calles. Creo que en todas las ciudades de Chile, bueno, fue muy masiva la convocatoria y creo que esa es una señal alentadora. Y como digo, esto no necesariamente se va a expresar en marchas numerosas, pero sí tal vez en otras formas de movilización. A veces hay proyectos de ley. Yo soy presidente de la Comisión de Trabajo y en esa comisión hay proyectos que han avanzado justamente por la presión, no necesariamente de sindicatos, a veces de ONG que han levantado temas que son interesantes y que se han transformado en ley. Menciono, por ejemplo, la ley de conciliación de la vida laboral y la vida familiar. Eso, en definitiva, en buena medida avanzó porque existió una presión, digamos, legítima, por supuesto, de algunas organizaciones que plantearon esta demanda. Entonces, veo que hay muchas formas en que la ciudadanía puede participar también e interesarse y sobre todo cuando está en juego, en este caso, la condición material. Y la condición material de las personas, de los jubilados hoy día, es realmente mala. Es decir, acá, en definitiva, lo que hace la oposición es que es una derecha indolente. ¿Y por qué indolente? Porque al postergar y boicotear el avance de la reforma de las pensiones significa que cada mes que pasa condena a un ciudadano chileno o una ciudadana chilena a percibir una pensión que no le alcanza para pagar ni el arriendo, ni los medicamentos, ni el alimento. Esa es la realidad material que debe estar presente en estos debates legislativos. O sea, en otras palabras, diputado, lo que usted señala es que sin presión social, sin movilización de las formas que sea, no va a ser posible para este gobierno sacar adelante su reforma. Como digo, ese es un factor importante. Yo creo que ayudaría, por supuesto, que existiera una mayor presión social. Eso lo planteo en positivo. Es decir, si contamos con una ciudadanía mucho más organizada, que ponga en el centro los temas que tienen que ver con su calidad de vida, eso puede generar otras condiciones para que los proyectos avancen, pese a que la derecha tiene una suerte de candado en el Senado. ¿Ya? Eso por un lado, pero también suma otro factor que mencionaba hace un momento,
que es la cercanía de las elecciones municipales y de gobernadores. Yo creo que eso también puede influir en un contexto de voto obligatorio. Creo que el debate previsional es algo de interés masivo y por lo tanto perfectamente puede ser un punto de interés respecto de las elecciones. En torno al tema tributario, creo que yo también echo de menos una continuidad de la estrategia del gobierno. ¿En qué sentido? Creo que el gobierno aceptó cuando planteó la reforma tributaria o el pacto fiscal en relación a financiar la seguridad social y la seguridad pública. Creo que en el fondo se planteó bien el fin, pero a mi juicio ha faltado un poco faltó continuidad o falta continuidad y hay que retomar ese impulso para poder comunicar claramente a la ciudadanía que, en definitiva, contar con mayores recursos también significa mejorar la calidad de vida de las personas, tener mejor seguridad, tener más comisaría, más dispositivos de salud. Entonces creo que ahí falta, a mi juicio, un esfuerzo un poco más consistente. Diputado Cuellar, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar también de preguntarle por lo que va a... Sí, perdón, Cuello, disculpe. Sí, diputado Cuello, quiero preguntarle lo siguiente, ¿cuál es para usted el énfasis que debe tener el discurso del presidente este próximo 1 de junio? Bueno, el presidente es quien decide su discurso. No obstante ello, yo diría lo siguiente. Creo que el gobierno ha tenido que empeñarse y hacer a ver, gastar energías, porque es una necesidad en materia de seguridad pública. Ha desplegado una agenda administrativa que creo yo que es importante, ha tenido resultados, ¿ya? También una agenda legislativa con luces y sombras, donde hemos tenido diferencias dentro de la coalición de gobierno, pero que en lo sustancial todos hemos apoyado. Sin embargo, me parece que de alguna forma la agenda social ha quedado eclipsada y por lo tanto yo esperaría que esa agenda social ahora adquiera un nuevo protagonismo. ¿Ya? Creo que eso es importante y a mi juicio también, más allá de las leyes, es importante revisar y ver otras medidas de carácter administrativo que impliquen también mejora la calidad de vida de las personas. Tuvimos un ejemplo con el copago cero, que ha beneficiado a miles de personas el copago cero y fue una medida administrativa que no pasó por el Parlamento. Yo creo que es bueno también considerar esos caminos y también yo esperaría un enfoque en las regiones. Y acá me refiero a un punto en particular que tiene que ver con Hay una crisis del transporte de las regiones. Nosotros hicimos una sesión especial en la Cámara de Diputadas y Diputados esta semana que suscitó alto interés de todas las bancadas, todos intervinieron y todos coinciden en un diagnóstico. Acá tenemos una crisis, un problema de centralización, se ha focalizado la inversión pública únicamente en la región metropolitana y en cambio las regiones están viviendo desde el punto de vista del transporte en los años 90 con microbuses que son viejos, que no ofrecen condiciones de seguridad, que la gente paga con monedas. Entonces, eso a mi juicio requiere una mirada un poco más audaz. Nosotros ya llegamos a un compromiso con el gobierno en torno a incorporar un actor público. No obstante ello, no hemos tenido ninguna señal al respecto y yo esperaría también que podamos avanzar en esto para no concentrar toda la inversión pública en Santiago en materia de transporte. Eso es vital para la gente, para los trabajadores, Claro. y por lo tanto creo que sería... Diputado, sí, diputado, para precisar, usted dice, tuvimos un buen ejemplo con el copago cero y usted dice una medida que no pasó por el Parlamento y que ojalá se pudieran explorar más esos caminos. ¿Cómo qué otras cosas? Porque aquí va a saltar la oposición y va a decir que casi que el gobierno que usted está proponiendo que el gobierno gobierne por decreto. No, para nada. El ejemplo que quiero poner tiene que ver con lo mismo que estoy planteando. Por ejemplo, ¿Mm? el gobierno perfectamente podría destinar recursos para inversión pública en materia de transporte en regiones, y cosa que no se ha hecho. O sea, es decir, el plan Trenes para Chile sí, es verdad, eso es muy interesante. Creo que cambia mucho el transporte en Chile, pero en las grandes ciudades no hay inversión pública en materia de transporte, y eso se puede hacer, y no requiere una ley. Ya, ese es un ejemplo. ¿Te se le ocurre otro más? Mire, yo diría que es importante también contar con más recursos para efectos de mejorar las condiciones de la educación pública. Tenemos hoy día situaciones críticas en muchos sectores. Yo conozco en mi región, hay muchos colegios que pertenecen al sistema público que tienen dificultades de financiamiento, de infraestructura, y por supuesto para eso tampoco se requiere ley, eso requiere más bien una mayor flexibilidad de la administración central respecto del uso de los recursos públicos y cómo se focalizan en atender cuestiones que son urgentes. ¿Usted ve esa flexibilidad? Yo creo que a veces chocamos un poco con eso. Creo que a veces hay una excesiva rigidez para efecto de disponer de los recursos públicos que se necesitan para atender necesidades que realmente impactan muchísimo la vida de las personas. Yo creo que hay una cierta rigidez que es necesario superar o flexibilizar
de cara y pensando que nos quedan menos de 2 años de gobierno. ¿Rigidez que vendría de dónde? ¿Del Ministerio de Hacienda? Y claro, bueno, el Ministerio de Hacienda es la cartera encargada de la administración de los recursos públicos, la dirección de presupuesto. Yo observo que muchas veces nosotros como parlamentarios levantamos requerimientos y a menudo colisionamos con negativas que tienen que ver con una cierta regla que impide disponer de esos recursos. Entonces yo también haría un llamado a hacer una reflexión al respecto y poder disponer de esos recursos para atender cuestiones que son realmente urgentes. Ya, lo tengo que dejar entonces, diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Buen día. Gracias, que esté muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de ahorrar, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y a la hora de hablar de dinero y poder, quiero invitarte a que te sumes a nuestra comunidad de El Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. También el newsletter de Más Política del Mostrador y el newsletter de Ciencias Universo Paralelo, que es conducido por el físico Andrés Gomberov. Tú solamente tienes que entrar a elmostrador.cl y inscribirte en la sección de newsletters. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos encontramos el lunes. Que tengan buen fin de semana. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.